La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, el tema de la salud. Viene de salud, nos acompaña el doctor Joan Javier Jacobo. Él es cirujano oncológico, es decir, en sentido general con todos los órganos que pueden sufrir cáncer, pero introdujo en el país la técnica de la ablación para el caso de la tiroides. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, gracias por recibirme. Buenos días, doctor, bienvenido al programa. Buen día, gracias, gracias. Y antes de entrar en el detalle con ese otro tema, pero específicamente con la tiroides, tenemos un videíto de 1 minuto. Tenemos un videíto de 1 minuto que explica en qué consiste y que se ve el resultado en el caso de una paciente. Adelante, señor director. Videíto que tenemos ahí. ¿Sí o sí? Si es que nos están oyendo, sí. Con sonido, por favor. Nódulo tiroideo derecho benigno de aproximadamente 5 centímetros. La paciente llegó a la consulta con dificultad a la deglución y tos de forma ocasional. Se le realizó la ablación por radiofrecuencia de ese nódulo tiroideo derecho. La ablación utiliza energía electromagnética no ionizante, generando altas temperaturas cerca de los 100 grados Celsius dentro de ese nódulo y causando una reducción a través del tiempo. Y ya a los 2 meses podemos ver cómo hemos tenido una reducción significativa de ese nódulo de aproximadamente un 25-30%, mejorando los síntomas locales y la cosmesis. Ya 4 meses después podemos ver que el nódulo sigue reduciendo de tamaño y esperamos que cerca del año ese nódulo alcance una reducción mayor al 80%, recuperando totalmente la anatomía. Perfectamente. Doctor, primero comenzando, ¿qué es la tiroides y qué cosas puede padecer la tiroides? Nódulo, cáncer, etcétera. La tiroides es una glándula endocrinológica que se encuentra en el cuerpo, en la región central del cuello. Es un órgano que desde la vida fetal tiene sus funciones. A la 6ª semana de gestación, antes de la 6ª semana de gestación, la tiroides se encuentra en la base de la lengua y ya en la 6ª semana desciende desde la base de la lengua a la región central del cuello y se posiciona en la parte más baja del cuello. Entonces, de hecho hay enfermedades que se pueden generar o lesiones que se pueden generar en ese trayecto, en ese descenso. Por ejemplo, los quistes tiroglosos, que cuando ese conducto, cuando baja la tiroides desde la base de la lengua a la región central del cuello, ahí queda permeable, se forma un quiste tirogloso que lo que se llena es de saliva, ¿no? Y entonces pueden venir temas de infección en esa zona, o incluso hasta cánceres pueden salir en ese trayecto porque sigue siendo tejido tiroideo. La función de la tiroides de forma endocrinológica es en el metabolismo basal, está relacionada con regulación de la presión arterial, regulación del sueño, la vigilia, estado de ánimo. En la mujer está relacionado con la fertilidad, el ciclo menstrual, es decir, que enfermedades relacionadas de hipertiroidismo, hipotiroidismo pueden afectar el ciclo menstrual en la mujer. Prácticamente la tiroides se encarga de regular de que todos los órganos del cuerpo estén funcionando de forma equilibrada. Doctor, desde hace muchos años en el país viene llamando la atención de la gran cantidad de personas que tienen problemas con la tiroides, especialmente damas que han tenido que sufrir la extirpación, es decir, la cirugía, y luego pues medicarse para sustituir con medicamentos lo que la tiroides producía para evitar problemas en el organismo. Algunos infieren que quizás sea un problema de alimentación u otros factores que influyan que gran cantidad de personas o tengan cáncer de tiroides o tienen que extirparse la tiroides por nódulos que no le permiten y los médicos la extirpan. Usted está presentando un modelo de ablación. Ablación, como quiere, es una eliminación, pero no como una cirugía. Cuando se le... Primero, ¿por qué tanto paciente con problemas tiroideos en la República Dominicana? Si eso no le llama la atención. Y segundo, los pacientes que se someten a la ablación, si posteriormente tienen que tomar... Se evitan la cirugía, pero tienen que tomar sustituto de lo que produce la tiroides. Muy bien. El tema de la prevalencia que hay en las enfermedades tiroideas. Por ejemplo, hablando de los nódulos tiroideos,
ha venido, ¿verdad?, en aumento el diagnóstico de nódulos tiroideos, no porque no existiera antes. Posiblemente antes existía una gran cantidad de pacientes con nódulos tiroideos. Lo que pasa es que hoy en día han aumentado los estudios radiológicos en el cuello y por eso se están haciendo más diagnósticos de nódulos tiroideos. Sí, porque no se ve, en la mayoría de los pacientes no se ve así, con esa protuberancia que tenía la paciente. A veces existen nódulos y son imperceptibles para los humanos y para la misma persona. Correcto, correcto. Y como ya todos los especialistas están enviando a hacer sonografía de tiroides como parte rutinaria dentro de sus estudios para detectar enfermedades tiroideas, es por eso que ha aumentado la incidencia de nódulos tiroideos y se han detectado enfermedades tiroideas de otro tipo también a través de la sonografía. Y eso obliga entonces a tener que hacer otros paneles de rutina, por ejemplo, las hormonas tiroideas. Y ahí pues se va ya encaminando el diagnóstico, un posible diagnóstico que pueda aparecer en ese paciente. Yo puedo tener pacientes con temas mixtos, o sea, puedo tener un paciente con nódulos tiroideos sin enfermedad hormonal. Puedo tener un paciente con enfermedad hormonal sin nódulos tiroideos y puedo tener ambas cosas también coexistiendo en ese paciente. Entonces, la otra pregunta que si después de la ablación el paciente va a necesitar medicamento sustitutivo. Exactamente. Esa es la finalidad principal de la ablación por radiofrecuencia, la preservación de la función tiroidea. Entonces, se preserva. Claro. Lo que se va es el nódulo, pero si el nódulo fuera maligno, que fuera canceroso, ¿funciona la ablación? También funciona. Ahora, ya a partir del 2025, se incluyó en las guías americanas de tiroides, la Asociación Americana de Tiroides, en relación al carcinoma papilar de tiroides, pero este tiene que ser menor de 1 centímetro. Pero la ablación por radiofrecuencia es un procedimiento que tiene más de 25 años realizándose en tiroides. Empezó en Corea del Sur, que fue donde me formé, pero los inicios de la ablación por radiofrecuencia fue en metástasis en hígado. O sea que son cánceres todavía mucho más, con una proliferación celular más difícil que los carcinomas de tiroides. Los cánceres de tiroides tienden a tener un comportamiento más tranquilo. Sí, más lento. Es de cáncer más, se puede decir, más benigno, ¿no? Más benigno, exactamente. Encapsulado, ¿no? No hace metástasis. Sí puede hacer metástasis y hay variantes histopatológicas dentro del cáncer de tiroides que tienen más agresividad. Pero dentro de estas variantes, la más frecuente es el carcinoma papilar en el 85% de los casos. Entonces, gracias a Dios, es esta la más frecuente y es la que tiene el comportamiento dentro de lo maligno más benigno. Sí, sí. Doctor, y aparte de la tiroides, usted trata cáncer de mama, ¿no? Cáncer de ovarios, cáncer de... Así es, así es. Yo prácticamente opero todo tipo de cáncer, casi todo tipo de cáncer. El target principal mío sigue siendo tiroides y mama, sobre todo, pero sí, el cirujano oncólogo aborda casi todos los tipos de cáncer, pero eso va a depender porque los temas de concentración, ¿no? Por ejemplo, aquí en el país, el cirujano torácico recibe los cánceres de pulmón porque no hay muchos en el país. Los cánceres del sistema nervioso central los trata el neurocirujano. Y entonces cada especialidad también, por ejemplo, urología ve más el tema de cáncer de próstata. Yo lo veo más de una forma, pero el target principal mío es cáncer de mama y cáncer de tiroides. Doctor, como tenemos la prevalencia que ya habíamos mencionado anteriormente del problemas de la tiroides que conllevan a cirugía en el país, este procedimiento de ablación que es con radiofrecuencia. Correcto. La ventaja es que no se pasa por el quirófano, que se preserva la función tiroidea, que también en algunos casos con la cirugía tradicional puede preservarse, pero en términos de costo hay muchas diferencias y está accesible al público. Bueno, los seguros cubren esa... Claro, es un procedimiento que sí pasa por el quirófano, por la seguridad del paciente, porque es un paciente que tiene que estar... Sí, pero no abren. No abrimos, no exactamente, no se hace incisión. Y por eso la recuperación es distinta. Exacto, claro, es un procedimiento... ¿Y solamente se da un solo tratamiento o varios como la radioterapia? Va a depender
del tamaño del nódulo y de la posición anatómica que tenga ese nódulo dentro de la tiroides. Usualmente nódulos menores de 4 centímetros, con una sola sesión es suficiente. Ya nódulos mayores de 4 centímetros se le hace la salvedad al paciente de que puede necesitar una segunda sesión, pero esa segunda sesión usualmente ya se programa después de los 6 meses al año de la primera sesión, y va a depender mucho de la respuesta que tengamos con ese primer tratamiento. Doctor, yo he visto muchos casos de cáncer de tiroides en damas, pero no he visto un solo caso en los hombres. Es Sí. que La relación o es la prevalencia mayor en mujeres. La prevalencia de forma general en las mujeres es mayor 4-1. Entonces, de nódulos tiroideos de forma general, ¿no? Pero de forma también general, el cáncer de tiroides representa entre 5 a 15% de los casos de esos nódulos tiroideos que se van a diagnosticar a través del tiempo. Es decir, que el 90% de los pacientes, esos nódulos tiroideos van a ser benignos. Y entre el 5 al 15 van a ser malignos. ¿Y el nódulo benigno puede transformarse en cáncer? La malignización de un nódulo benigno a maligno es muy poco probable. Lo más probable es que un nódulo maligno empiece a crecer a través del tiempo, ¿verdad? A veces son nódulos que tienen un crecimiento muy lento, pero ya el tema de malignidad viene aunado a un tema ya genético, mutaciones somáticas, genéticas dentro de... Doctor, cuando se hace ese procedimiento que usted habla con radiofrecuencia, la ablación, ¿cuál es el comportamiento de las cuerdas vocales? Y hago la pregunta porque conozco de varias personas que han perdido la voz con la cirugía de la tiroides. Y otra amiga de Ramón que casi la pierde por esa misma razón. Sí. En relación a la cirugía de tiroides, porque yo practico ambas cosas, la tasa de afección de los nervios laringeos recurrentes es de un 4% en manos expertas en la cirugía. La tasa de afección en la ablación por radiofrecuencia es menos de 1%, y cuando han ocurrido siempre son temporales, es decir, le puede llegar un poco de calor al nervio durante el procedimiento. Por eso se hace despierto, porque uno habla con el paciente mientras hace el procedimiento, y esto puede irritar el nervio. Entonces, pero el paciente usualmente se recupera en un mes. Sí sucede, nunca me ha sucedido porque realmente es muy baja la casuística en la literatura mundial, pero si sucede, siempre se recuperan. Interesante, doctor. Con su permiso, nos va el excelente, nos vamos a una breve pausa. Continuamos con este tema que está sumamente interesante. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con el doctor Joan Javier Jacobo, él es cirujano oncológico, especialista en ablación de la tiroides. Y uno de los tratamientos que se recomienda, lo hacen en hospitales públicos, en centros privados, es la terapia de yodo. Que la terapia de yodo es como, yo no sé, algunos decían, dice Ramón, eso es como una quimio, una radio, es como que usted lo podrá describir. Y las implicaciones que tiene esto para la salud, y si después de la ablación se recomienda esa terapia de yodo. Sí, el yodo radioactivo tiene indicaciones precisas para pacientes con diferentes patologías tiroideas. Dentro de las indicaciones que está es, por ejemplo, en el paciente con hipertiroidismo. Puedo tener un paciente con una glándula hiperfuncionante produciendo un exceso de hormonas tiroideas que lo llevan a temas cardiovasculares importantes, porque aumenta la presión arterial, tiene palpitaciones, la frecuencia cardíaca también. Entonces, uno de los tratamientos, vamos a decir así, resolutivos del hipertiroidismo, en consideración, claro está, porque ellos llevan primero otro tipo de tratamiento, ya hay un momento en que se tendría que resolver con el yodo radioactivo, que la finalidad del yodo es eliminar la glándula tiroides. Entonces, Si quedara algo. sí, Pero si se elimina, se hace una remoción total, ¿qué asegura el yodo radioactivo? el yodo radioactivo es una forma de eliminar la glándula tiroides sin cirugía. O sea, es una forma
Pero se hace posquirúrgico, entonces ¿qué sentido tiene? No, porque estoy hablando en el hipertiroidismo. Ok. Ahora, en cáncer de tiroides, un paciente... Solo si hay cáncer. Solo si hay cáncer de tiroides posquirúrgico, entonces ya ese paciente se estratifica el riesgo, si es un riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto, y en base al riesgo se decide la finalidad del yodo. ¿Por qué? Porque decían que la tiroidectomía total realmente es una utopía porque queda celularidad. Después de una cirugía de tiroides queda una celularidad pegada a la tráquea que macroscópicamente no se ve. Entonces para eso se hace la Entonces el yodo termina de quitar lo que hay. Claro, pero no siempre se aplica, depende de riesgo. No siempre se aplica. En riesgo bajo, el paciente no debe de ir a yodo radioactivo. Y en riesgo intermedio y riesgo alto, va a yodo, pero ahí se dosifica según el riesgo. Entonces, en un riesgo intermedio podría meritar tal vez una dosis ablativa de 30 milicuris. Ya cuando hay ganglios positivos, la dosis puede aumentar a 100 milicuris, 150 milicuris. Y en pacientes con enfermedades metastásicas puede irse hasta 200 milicuris. Doctor, en el caso del cáncer de seno, ¿la cirugía es obligatoria cuando se detecta un nódulo canceroso? Si hay un cáncer de mama ya diagnosticado, hay pacientes que ya hoy en día incluso hablan de observar según el grupo etario, pacientes, la evolución. Exactamente, un in situ, pero todavía esos temas hacen falta evidencia a largo plazo, sobre todo porque han escogido una población ya de más de 70 años de edad para una vigilancia activa. La realidad es que todavía la evidencia en ese sentido hace falta tiempo para uno decir voy a vigilar un cáncer de mama. La práctica y los protocolos ahora mismo internacionales lo que asumen es que una paciente que tiene cáncer de mama debe de ir a cirugía dependiendo de la etapa clínica de la enfermedad. ¿Y por qué la ablación no sirve para eso, la radiofrecuencia, doctor? Se está practicando la crioablación en cáncer de mama y se está practicando la radiofrecuencia. La crioablación tiene más tiempo en este sentido. La radiofrecuencia tiene todavía menos tiempo, para menos evidencia científica en el cáncer de mama, pero la crioablación sí ha demostrado que tiene un impacto significativo para tratar estos tumores. Pero todavía vamos a decir así que el estándar internacional sigue siendo aún la cirugía. Y obviamente ya hemos pasado de cirugías que eran muy radicales hace 20 años a cirugías conservadoras de mama. Es decir, ¿Y cuál era la radical? La radical en los tiempos de Halsted se practicaba incluso resección del músculo pectoral mayor y menor. Es decir, se quedaba la mujer sin con la pared costal. Exacto. Entonces se veían incluso las costillas, la piel plegada a la costilla. Dios. Y eran cirugías que prácticamente la paciente quedaba sin una función, sin la función del miembro de la apendicular, o sea, del brazo. Ese brazo se ponía con un linfedema tremendo y perdía prácticamente función del brazo. Hoy en día, ya mucho tiempo después, ya estamos haciendo cirugías conservadoras, ganglio centinela para no tener que sacar todos los ganglios de la axila y conservar la mama, que es ¿verdad? Una parte psicológica importante en la paciente. No se aplica, no se hace la mastectomía a la mama que no tiene nódulo. Solamente que tengamos una mutación genética confirmada. Esa es la única indicación que tenemos actualmente. Cuando se hace un panel genético en una paciente X, ¿verdad? Porque hay posiblemente una herencia familiar involucrada, que usualmente los genes que se hacen son BRCA1 y BRCA2. Si sale el BRCA1 mutado, esa paciente tiene una probabilidad de padecer cáncer de mama durante toda su vida mayor de un 80%. Entonces, por eso, esa mama que no tiene cáncer debe de ir a lo que se llama una mastectomía profiláctica. Interesante. Y todo eso se hace en República Dominicana, doctor. Todo eso. Esos estudios genéticos. Todo se hace aquí. Todo se hace aquí. Sí. Qué bien. ¿Su práctica es privada, doctor? Mi práctica es
casi puramente privada. También, ¿Dónde está su consultorio, doctor? bueno, yo consulto en Cenomet, aquí en Gascue, y opero en la Clínica Abreu. Consulto en EMA, Santiago, de los Caballeros. Es un nuevo centro en Santiago. Eso es un nuevo centro, un centro espectacular. Y consulto en el Centro Médico Siglo XXI, San Francisco de Macorís. Muy activo. Esa es la ventaja de ser joven, ¿no? De ser Que se puede mover en la carretera de aquí a allá. Interesantísimo, doctor. Muchas gracias. He aprendido muchísimo un poquito más sobre el cáncer, así que lo esperamos. Gracias, Pronto. gracias. Muy bien, muchísimas Muchas gracias, doctor. Encantado. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos, recta final.